Flujo laminar y flujo turbulento. Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, Ingeniería Mecánica. Integrantes: Hernández García Areli del Carmen, Almendares Meléndez Juan Eduardo, Sánchez Guevara Juan José, Monsiváis Araujo Iván Gesell y Martínez Curiel José Gerardo. Flujo laminar. Se le llama flujo laminar al movimiento de un fluido cuando éste es ordenado, estratificado y suave. En un flujo laminar el fluido se mueve en láminas paralelas sin entremezclarse y cada partícula de fluido sigue una trayectoria llamada línea de corriente. Reynolds predijo si un fluido es laminar o turbulento a través de un parámetro adimensional, el número de Reynolds, que representa la relación entre la viscosidad y la inercia en el movimiento de un fluido. La fórmula para el número de Reynolds es la siguiente: Bs por d sobre Bc, donde Bs es la velocidad característica del fluido, d el diámetro de la sección por la que circula el fluido y Bc la viscosidad cinemática. Para establecer que nuestro flujo es laminar, nuestro número de Reynolds debe ser menor a 2000. ¿Por qué? Porque las fuerzas viscosas son proporcionalmente más fuertes que las fuerzas de inercia y porque las partículas tienden a moverse en líneas de corriente. A continuación les mencionaré y explicaré algunas de las aplicaciones más importantes del flujo laminar. 1. Campana de flujo laminar. Las campanas de flujo laminar son aquellas herramientas que permiten obtener una zona estéril y segura para cualquier necesidad que se requiera dentro de un laboratorio. Las campanas de flujo laminar pueden ser horizontales u verticales. A continuación veremos un video de cómo se utilizan las campanas de flujo laminar. Buenas tardes, el día de hoy presentaremos un instructivo sobre el manejo de la cámara de flujo laminar. Entonces, primero que todo tenemos que verificar que tanto la entrada del laboratorio de biotecnología como la entrada donde se encuentra ubicada la cámara de flujo laminar estén cerrados. Bueno, ahora debemos tener presente entonces que la cámara haya estado apagada, o sea, nadie la está utilizando. Entonces, para prenderlo, cogemos, subimos el vidrio hasta este punto, luego le damos clic acá. La clave para este equipo es 0001, entonces con set 0, 0, 0, era así, 1 y set. Entonces, como se pueden dar cuenta, ya la cámara empieza a funcionar perfectamente y hay que dejarla un tiempo de 3 minutos que ya empiece a... Bueno, luego que nos hayamos dado cuenta que la cámara está ya trabajando adecuadamente, que está prendida, tenemos que limpiar con alcohol únicamente, ni con hipoclorito ni con ninguna otra sustancia, solamente con alcohol. Luego de limpiarla, ya podemos empezar a trabajar con los microorganismos que necesitamos trabajar. El mechero siempre debe ir ubicado en la mitad de la cámara de flujo laminar. Listo, luego que terminemos de trabajar y demás, nuevamente tenemos que limpiar la cámara de flujo laminar con alcohol y vamos y la apagamos. Entonces, una manera adecuada de apagarla, seguimos a cerrar la cámara de flujo laminar. Esta se debe dejar por 15 minutos trabajando de esta manera para que los microorganismos que hayamos trabajado evacúen la cámara de flujo laminar y no haya problemas de contaminación para las próximas personas que van a ingresar a trabajar con otros microorganismos. Bueno, luego que hayan pasado los 15 minutos, la siguiente forma para apagar la cámara de flujo laminar es: volvemos, oprimimos set, la clave es 0001, entonces 1, nuevamente set, y la cámara, como se pueden dar cuenta, se apagó automáticamente. Luego que hayamos terminado ya con la parte de la cámara de flujo laminar, debemos tener presente el tiempo que hayamos utilizado la cámara. Entonces, acá está la hoja de registro, entonces hay que llenarla. Entonces, la fecha de uso, el nombre del talento con el que está escrito el proyecto, el equipo usado, pues que es la cámara de flujo laminar, las horas de uso y por último las observaciones, como hayan encontrado la cámara, si estuvo limpia, si estaba prendida y entre otros.
Por otro lado, para si tienen algún inconveniente, pueden encontrar el instructivo de la cámara en la parte superior. Y en la parte lateral igualmente cómo utilizar la cámara de flujo laminar. El flujo laminar tiene otras aplicaciones. Una de las más importantes es en el transporte, en el que aplicamos la aerodinámica, principalmente en los aviones y en los autos de competencia. Es importante tener en cuenta el flujo laminar en los cuerpos de dichos transportes, porque de estos depende el agarre o la fuerza de sustentación dependiendo del caso. En los autos de competencia es importante tener un flujo laminar que se pueda controlar por medio de alerones o del fondo plano, para así controlar el agarre del vehículo en las curvas y en las rectas. También es necesario utilizar y poder manipular el flujo turbulento, pero eso lo veremos más adelante. De esto depende el agarre del auto. Si tenemos un flujo laminar correcto que por arriba pase y ejerza menos fuerza, así podemos hacer que el carro baje y tenga un mejor agarre. En el caso contrario de los aviones funcionan al revés que un auto. En ambos casos utilizamos el teorema de Bernoulli de los fluidos, dado que el aire necesitamos manipularlo para que ya sea arriba o abajo baje su fuerza. ¿Y cómo logramos esto? Con los alerones que ya mencioné anteriormente. En el caso de los aviones, la fuerza del aire por abajo es perpendicular, o sea, no existe nada que la atraviese o que deforme su movimiento o su trayectoria. Y por la parte de arriba tenemos como se podría decir, el pecho del ala, donde las partículas van más rápido, por lo cual, como van más rápido al chocar con el cuerpo del ala, pierde fuerza, es lo que hace que la fuerza de abajo pueda levantar al avión. Y en el caso de los automóviles, los alerones están al revés, la curvatura está abajo, al revés de los aviones, que la curvatura está arriba, como lo acabo de explicar. ¿Pero por qué? Porque en los automóviles buscamos lo contrario, que la presión de abajo sea menor para que la presión de arriba gane fuerza y pueda bajar el automóvil. Pero ¿cómo se logra esto? Igual que en los aviones, abajo existe una mayor velocidad porque en la curvatura el aire tiene que pasar mayor trayectoria que arriba, donde tiene que venir plano, como quien dice. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Que el aire venga de una manera pues limpia, sin obstrucciones, para poder cumplir estos efectos. Estas son las aplicaciones más importantes de, pues se podría decir, el flujo laminar, porque es donde podemos ver sus efectos en una aplicación diaria y cotidiana. Por ejemplo, no podemos ver en ocasiones cómo va el flujo del aire porque se necesitan cuevas especiales o lugares especiales para ver su trayectoria. Pero conociendo esto, también habría que decir que el agua es un gran ejemplo, pues cuando va a una velocidad constante y con un buen canal, el flujo es constante y sin perturbaciones. Mientras que en un río, por ejemplo, cuando hay caídas, cuando hay rocas, etcétera, el flujo cambia. Pero como podemos ver, no es nada complicado y espero lo hayan entendido. Cabe mencionar que el siguiente tema que vamos a tocar es el flujo turbulento. Viene de la mano con el flujo laminar, pero ¿por qué? Porque el flujo laminar se puede perturbar muy fácil y se puede convertir en un flujo turbulento. Con tan solo hacer que choque con un objeto o con cualquier cosa, lo podemos convertir en flujo turbulento. Pero los dos vienen de la mano y en muchos lugares o en muchas aplicaciones los dos se utilizan al mismo tiempo, porque es muy difícil controlar un flujo que siempre sea laminar o siempre sea turbulento. Es un poco más fácil que siempre sea turbulento, pero también es difícil controlarlo, porque no depende de solamente los objetos, depende de la dirección del fluido, depende de cómo está controlado. Solamente en los fluidos líquidos se podría controlar de una manera más fácil, pero no podemos verlos todo el tiempo y no podemos ver cuando están en una tubería o en algún otro lugar. Y en muchas ocasiones dependen de variables que nosotros no podemos controlar. Como ya dije, en los fluidos líquidos es más fácil, pero aún así existen algunos problemas por los que no se puede controlar. Así que, aprovechando, voy a pasar al siguiente punto: flujo turbulento. El flujo turbulento es más comúnmente desarrollado debido a que la naturaleza tiene tendencia hacia el desorden, y esto en términos de flujo significa tendencia hacia la turbulencia. Este tipo de flujo se caracteriza por trayectorias circulares erráticas semejantes a remolinos.
El flujo turbulento ocurre cuando las velocidades de flujo son generalmente muy altas o en fluidos en los que las fuerzas viscosas son muy pequeñas. La turbulencia puede originarse por la presencia de paredes en contacto con el fluido o por la existencia de capas que se mueven a diferentes velocidades. Además, un flujo turbulento puede desarrollarse bien sea en un conducto liso o en un conducto rugoso. En el flujo turbulento las partículas se mueven en trayectorias irregulares, que no son suaves ni fijas. El flujo es turbulento si las fuerzas viscosas son débiles en relación con las fuerzas inerciales. La turbulencia, según la definición de Taylor y von Karman, puede producirse por el paso del fluido sobre superficies de frontera o por el flujo de capas de fluido a diferentes velocidades que se mueven una encima de la otra. Existen dos tipos de turbulencia: turbulencia de pared, generada por efectos viscosos debido a la existencia de paredes; turbulencia libre, producida en la ausencia de pared y generada por el movimiento de capas de fluido a diferentes velocidades. Diferentes teorías han tratado de explicar el origen y la estructura de la turbulencia. Algunos explican que la turbulencia es debida a la formación de vórtices en la capa límite, como consecuencia de los disturbios que se generan por discontinuidades bruscas excesivas en la pared. Mientras que otras teorías atribuyen la turbulencia a la influencia de esfuerzo cortante, cuando se presenta un gradiente de velocidades discontinuas bruscas. Sin embargo, a pesar de las múltiples investigaciones, los resultados obtenidos sobre el desarrollo de la turbulencia no son totalmente satisfactorios, ya que solo pueden estudiarse experimental y teóricamente como un fenómeno estadístico. Se podría decir que una aplicación, o no aplicación, sino donde lo podemos ver más, es en el generador de vapor, porque el vapor sale en forma turbulenta o en un ventilador. ¿Pero por qué? Porque no podemos verlo y no podemos controlar el flujo turbulento, este depende de la naturaleza, por lo cual está presente en todos los estudios físicos que queramos realizar, o en todas las máquinas o herramientas o transporte o en lo que sea que dependa de la física, pero pues la física depende de todo. Entonces el flujo turbulento lo podemos ver en todos lugares y en todo momento. Las diferencias que existen pues básicamente son muy visibles. El flujo turbulento tiene ondas, tiene remolinos como veíamos y depende de la fuerza de la naturaleza, es muy difícil controlarlo. Pero el flujo laminar tiene una ventaja, que sigue una trayectoria física y lo podemos manipular a nuestra conveniencia. Lo importante es reconocer que los dos son presentes en todos los fluidos y saber utilizar cada uno y conocer cuáles son las características de cada uno para realizar un trabajo o una meta, dependiendo si son instalaciones hidráulicas o si buscamos una aplicación aerodinámica. Por nuestra parte es todo y espero esté claro todo este tema. No es nada complicado, son muy pocas las diferencias de cada uno de los flujos y sus aplicaciones son muy sencillas porque son en la vida cotidiana y lo podemos ver en todo momento. Muchas gracias por su atención.